Amén, hermanitos. Vamos a hacer una oración entonces para iniciar el estudio. Bendito y amado Padre celestial, creador de los cielos y de la tierra, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por la vida de cada uno de estos varones, mi Dios Padre. Yo sé que tú los bendices. Te agradezco, mi Dios Padre, por la vida del hermano Beto. Gracias por esa palabra viva y eficaz que vas a hablar a través de él, mi Dios Padre, para que sea implantada en lo más profundo de cada uno de nuestros seres, mi Dios Padre, para que dé fruto al mil por uno, mi Dios. Bendice, mi Dios Padre, en el nombre de Jesús, a sus hijos, Señor, al igual que a su madre, mi Dios Padre. Gracias te doy en esta mañana, en el nombre poderoso de Cristo, Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanito. Entonces estábamos viendo las tres partes del espíritu. ¿Sí? ¿Sí, verdad? La conciencia, la comunicación y... Perdón, estábamos viendo las tres partes del alma. La mente, la voluntad y la emoción. Entonces, ya vimos la mente, ¿verdad? Vimos la mente y ¿qué otra vimos? Vamos a ver la voluntad entonces, ¿verdad? Hermanitos, en el huerto del Edén, ¿cuántas voluntades había? La voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que se hicieran del árbol de la vida. ¿Cuál? Que comieran del árbol de la vida. ¿Cuál era la voluntad de la serpiente? Que comieran del árbol de la vida. ¿Y la voluntad del hombre? La voluntad del hombre. Obedecer a Dios. ¿Esa era la voluntad del hombre? La voluntad del hombre era querer ser igual que Dios, porque Entonces, había tres voluntades, hermanito, y vamos a ver un poquito acerca de la voluntad. La voluntad se encuentra, brother, entonces en el alma, ¿verdad? Es una parte, brother, del alma. Dice Job 7:15. Job capítulo 7, versículo 15, dice: y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Entonces ahí vemos la voluntad, brother. El alma quiso o tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos, ¿verdad? Entonces, si tú te das cuenta, hermano, el alma tiene la facultad de escoger. Porque la voluntad, brother, es el escoger algo, brother, el tomar una decisión, brother. El elegir. ¿Sí? ¿Cuál es tu voluntad, brother, el día de hoy, en este momento? ¿Cuál es tu voluntad? Elegir el bien, la palabra de Dios. Pero no de todos. Cada quien tiene una voluntad diferente. ¿Sí? Entonces, tu alma, brother, tiene la facultad, brother, de escoger. ¿Sí? Y el escoger, brother, pues es tomar una decisión. ¿Sí estás entendiendo? En el huerto del Edén, hermanito, el hombre tuvo la facultad de escoger. Y él, brother, optó por escoger, brother, la muerte. A pesar de que Dios ya le había dicho, o sea, le había advertido que iba a suceder si comía del árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo. Y aún así, brother, él, o sea, tenía la facultad y él tomó esa decisión, sabiendo lo que iba a suceder, ¿verdad? Entonces,
Cuando tú escoges algo, brother, tú estás escogiendo, o sea, tu voluntad, brother, tu voluntad es una. Y en el momento en que tú escoges, brother, lo que hay en tu voluntad, brother, es eso, el escoger, brother, es una facultad, brother, que proviene de la voluntad. ¿Sí? Y eso se convierte, brother, en una decisión, ¿verdad? Y tú te das cuenta, hermano, la vida, brother, es de decisiones. Para todo tú tienes que tomar una decisión. Si te levantas en la mañana, brother, tú decides a qué horas te levantas. Tú decides, brother, qué ropa vas a usar en ese día, lo que vas a comer. O sea, la vida es una vida, de decisiones, ¿verdad? Entonces, si tú te das cuenta, brother, conforme a Job, ¿verdad? La voluntad es una parte que se encuentra en el alma. No se encuentra, hermano, en la mente, no se encuentra en tu corazón, brother. Me refiero a lo que todos conocen como un corazón, brother, el órgano, ¿verdad? Entonces se encuentra en el alma, brother. Y ahora vamos a Job, capítulo 6. ¿Por qué es importante que tú conozcas las partes de tu alma y las partes de tu espíritu? Porque cuando tú conoces, brother, tú vas a darte cuenta de que a nosotros se nos ha dicho, brother, cuando vienes al Señor, que tienes que vivir en comunión, brother, que tienes que ¿cómo se dice? Tener una relación con Dios, brother. Pero si tú no conoces las partes que se encuentran en tu espíritu y las partes que se encuentran en tu alma, tú no vas a saber cómo. Yo por eso te ponía el ejemplo del carro, brother. Si tú quieres manejar un carro, necesitas saber dónde se encuentran las partes, brother, del carro. Necesitas saber en dónde está la primera, en dónde está la segunda, cuál es el freno, cuál es el clutch, ¿verdad? Porque de otra manera, brother, no vas a mover el carro. Entonces lo mismo es, brother, si tú no conoces las partes de tu espíritu y de tu alma, tú no vas a saber cómo, brother, entrar en una verdadera comunión con el Señor. ¿Sí? No nada más es decir, pues hay que adorar a Dios. Sí, pero ¿de qué manera? ¿Con qué lo estás adorando? Según, ¿verdad? Entonces, muchas veces, brother, el cristiano, y cuando yo digo cristiano no me estoy refiriendo a una persona denominataria, hermano. Porque también el católico es cristiano, brother, por el hecho de que cree en Jesús. ¿Sí? Entonces, estamos hablando en general, ¿verdad? De todos los cristianos, brother. No saben, brother, cómo adorar a Dios. No saben cómo entrar en una verdadera comunión, en una relación, brother, con el Señor. ¿Por qué? Porque no te conoces a ti mismo. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces Job 6:7 dice: las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi aliento. ¿Sí? Entonces, el alma, brother, también tiene la facultad de rechazar. Porque dice las cosas que mi alma no quería tocar, o sea, las estaba rechazando. ¿Sí? Entonces el alma tiene la facultad de rechazar, brother. Tiene la facultad de escoger. El rechazar y el escoger, brother, son funciones de la voluntad. Son funciones de la voluntad. Acuérdate que la voluntad, brother, se encuentra en el alma. El alma está formada por tres partes. ¿Sí?
Y una de esas partes, brother, es la voluntad. Cuando tú rechazas algo, brother, ¿sí? O cuando tú adquieres o escoges algo, brother, ¿sí? Eso es, brother, ese papel, brother, lo toma la voluntad que hay en ti. Por eso yo te decía, brother, el día de hoy, ¿cuál es tu voluntad? Tu voluntad es recibir la palabra de Dios, brother, con amor y con gozo. Porque yo te aseguro que en algunos, brother, su voluntad no es recibir la palabra de Dios. Tu voluntad es ser diferente. O sea, y cuando tú lo llevas, brother, a cabo, es cuando entra la decisión, brother. ¿Sí? Y la decisión, brother, es parte de tu voluntad. O sea, van de la mano. Van de la mano, hermanito, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando tú decides, tú ya estás escogiendo. Tú ya estás escogiendo algo, brother. Estás tomando una decisión. Y eso va de la mano, brother, con la voluntad. O sea, es algo que está dentro de la voluntad, brother, el decidir. No. Mira, Adán, brother, Eva en el huerto del Edén, brother, ¿cuál fue su voluntad de ella? Comer del árbol, brother. ¿Sí? Y esa voluntad, brother, se llevó a cabo. Y cuando la voluntad se llevó a cabo, se convirtió en la decisión, brother, una decisión tomada. Es decir, que ella tomó el fruto, brother. Ya decidió hacerlo. A pesar de que sabían que iba a suceder. Ellos sabían que iban a morir. ¿Sí me explico? Ya estaban, ajá. Entonces, el escoger y el rechazar, brother, es algo que se encuentra en tu voluntad. Y la voluntad se encuentra en el alma. Amén. Primera de Crónicas, hermanito. Estamos viendo citas bíblicas, brother, que respaldan que la voluntad se encuentra en el alma. Amén. Primera de Crónicas 22:19 dice: poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios, para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios a la casa edificada al nombre de Jehová. Amén. Mira, brother, en esta cita bíblica nosotros estamos viendo tres palabras, brother. La primera es poner, ¿sí? La segunda es corazones y la tercera son ánimos, ¿sí? La palabra poned, brother, se deriva de una voluntad, ¿sí? O sea, poner, brother, poner, ¿sí? Se deriva de una voluntad, ¿sí? O sea, te voy a dar un ejemplo. Yo decido poner aquí. Yo tengo la opción de ponerlo, brother, acá, o por acá, o ¿sí me explico? O en el suelo. Pero yo lo pongo aquí, brother. O sea, esto se deriva de una voluntad. Mi voluntad es ponerlo exactamente en este lugar. Porque yo puedo tener la voluntad de ponerlo acá, brother, pero no lo quiero hacer. Yo quiero, o sea, entonces el poner, brother, se deriva de la voluntad. ¿Sí? La palabra corazón, brother, se refiere al alma. No sé si alcancemos a ver el corazón, hermanito, ¿verdad? Pero la escritura, brother, dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón,
porque de él mana la vida. ¿Sí? Entonces, cuando la Escritura dice guarda tu corazón, hermano, se está refiriendo a todo tu ser. ¿Sí? No se refiere al corazón, brother, al órgano, brother. Al órgano que bombea sangre. Cuando la Escritura dice guarda tu corazón, brother, se refiere a todo tu ser. ¿Cuál es todo tu ser, brother? Espíritu, alma y cuerpo. O sea, se está refiriendo a que tú tienes que guardar, brother, el espíritu, tienes que guardar el alma y tienes que guardar el cuerpo. ¿Cómo guardas el espíritu? El espíritu lo guardas, brother, no apartándote de Dios, en comunión con Dios. El alma, brother, tú la vas a guardar no permitiendo que se contamine, brother, con la suciedad que el mundo, brother, o que la corriente del mundo lleva. ¿Sí? O sea, te voy a decir una cosa, hermanito, el ver pornografía te contamina tu alma, hermanito. ¿Sí? Entonces, tú tienes que guardar, dice la Escritura que nos tenemos que guardar irreprensiblemente, brother, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu y en nuestra alma para la venida del Señor Jesucristo. Los tienes que guardar, brother, las tres, o sea, todo tu ser, brother, tu corazón. Por eso dice Proverbios, guarda tu corazón. O sea, es decir, guarda todo tu ser, hermanito. No nomás es guardar el cuerpo, brother. ¿Cómo guardo el cuerpo? Librándolo de todo. No practicando el pecado. Estás guardando, brother. ¿Sí? Entonces, no nomás es, brother, no practicar el pecado, brother. También se trata, brother, de no descuidar mi relación con Dios. Y ahí ya está involucrado el espíritu. Porque con el espíritu es con lo que tú te relacionas con Dios. Y también tengo que cuidar, brother, de no contaminar mi alma. O sea, tengo que guardar todo mi ser. Amén. Entonces, la palabra corazón, brother, vemos que se refiere a tu alma, brother. ¿Verdad? La palabra ánimo, que es otra palabra que vemos en esta cita bíblica, brother, que leímos de Primera de Crónicas 2:19, ¿sí? La palabra ánimo, ¿sí? O ánimos más bien se deriva de la emoción, ¿sí? Entonces, ¿sí estamos bien o no? La palabra ánimo se deriva de la emoción, tu estado de ánimo, brother. O sea, esto viene, brother, de tu alma. Acuérdate que en el alma se encuentra tu área emotiva. Entonces, la palabra ánimo, brother, se deriva de la emoción, ¿sí? Entonces, fíjate bien, hermanito. Así como nosotros usamos nuestra mente, ¿para qué usas la mente, hermano? Para pensar, ¿sí? Tu alma, brother, tú la puedes usar para buscar, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Por qué, brother? Dirá, tu alma, brother, es la que toma la decisión, ¿sí? Porque acuérdate que la decisión se encuentra en la voluntad. Tomar una decisión está en la voluntad, brother. ¿Cuál es tu voluntad? Mi voluntad, brother, el día de hoy es vivir bien. Hacer el bien, brother. Esa es mi voluntad. ¿Sí? Para que esto se lleve a cabo, brother, necesito decidir, tomar la decisión. Entonces, la decisión viene de la voluntad, brother. Si no tienes la voluntad, no vas a decidir. ¿Sí estás entendiendo? Si no hay la voluntad, brother, tú no vas a decidir. Entonces, estamos viendo que la voluntad es una parte del alma.
Y la decisión viene de la mano, brother, con la voluntad. Tu voluntad es esta y después entra la decisión. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí está? Hoy tu voluntad fue ponerte los tenis rojos. Esa era tu voluntad. Te levantaste con la voluntad, me voy a poner los tenis rojos. Y lo decidiste y te los pusiste. Entonces, la voluntad y después entra la decisión. De lo que estás hablando ahí, entonces, se podría decir que el alma, que es lo que conocemos como las emociones, podrían afectar la voluntad y la decisión. Para ello tendríamos la convicción en el espíritu. El alma puede afectar la voluntad y la emoción. No, el alma se supone que son las emociones. ¿Sí? No, en el alma se encuentran las emociones, pero el alma no son las emociones. Bueno, entonces Mira, se podría decir que se podría ver afectada la decisión y la voluntad debido a una alteración del alma. a una emoción. Quizás a lo mejor la voluntad no, pero la decisión sí. Sí, porque ¿cuántas veces, brother, no has tomado decisiones por una emoción? Son decisiones malas por una... ¿Sí? ¿Te enojas? ¿Te enojaste? Y tomas decisiones equivocadas. Entonces, mira, brother, para que el hombre pueda ser exitoso, brother, y no me estoy refiriendo a obtener logros, ¿sí? Sino para que tú puedas, brother, mantenerte firme y vivir, brother, una vida conforme a la voluntad de Dios. Tú te tienes que alinear, brother, con la voluntad de Dios. Tomar la decisión, ¿no? ¿Sí? Tú tienes que alinearte, brother, con la voluntad de Dios. Y de esa manera, brother, de esa manera solamente vas a poder vivir bien. Volvemos, brother. ¿Qué concepto tienes tú de vivir bien? ¿Sí? Yo te decía, para mí el vivir bien, brother, pues es estar tranquilo, es estar en una comunión con Dios y en una relación con Dios. Eso es vivir bien. ¿Sí? Pues por algo, por así decirlo, ¿verdad? Estás equilibrado. Pero para otra persona, brother, quizás vivir bien es es como se dice, pues tener dinero, tener cosas materiales, propiedades, pues andar en la playa, brother, gastando el dinero, comprándose cosillas, lujos, esto, lo otro, eso, comer bien, brother, o sea, ¿sí me explico? Entonces, depende del concepto, brother, que nosotros tengamos de eso, de vivir bien. Pero para que tú puedas estar bien, brother, necesitas alinearte con la voluntad de Dios, brother. Porque acuérdate que tu voluntad es una. Mira, la voluntad del hombre, brother, siempre va a ir en contra de la voluntad de Dios. Y tú lo ves desde el Edén. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que el hombre comiera del árbol de la vida, para que se testificara, brother, con Dios y se hiciera uno con Él. Y entonces de esa manera el hombre pudiera expresar a Dios, ¿sí? Y pudiera señorear, brother, sobre los animales y sobre la tierra. Esa era la voluntad de Dios. La voluntad del hombre, ¿cuál era? Dice que el árbol del conocimiento del bien y del mal, brother, era
codiciable ante los ojos. ¿Sí? Y cuando llega Satanás, brother, en forma de serpiente, ¿sí? Y le dice a la mujer, así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol. ¿Sí? Y dijo la mujer, no, Dios dijo que no comiéramos del árbol del conocimiento, porque si comíamos íbamos a morir. Y Satanás le dice, no, no van a morir. Lo que pasa es que Dios no quiere que sean como Él. Entonces, la voluntad de la mujer, brother, si te das cuenta, en ese momento cambia. ¿Sí? Y después decide comer de ese árbol. Y el plan de Satanás se llevó a cabo. O sea, fue un ¿cómo se dice? Un obstáculo, brother. Se troncaron, brother, los propósitos de Dios con Adán. ¿Sí? La creación de Dios, brother. A ver si tú entiendes esto que te voy a decir. Porque el otro día un hermano no lo entendió, brother, y casi me pegaba. La creación de Dios, brother, fracasó. No, Dios no fracasó, brother. Su creación fracasó. Entonces me decía, pero ¿cómo es posible que Dios va a fracasar? Y le dije, no, su creación. Sí, pero el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. ¿Y eso qué? Fracasó. Porque no llevó a cabo la voluntad de Dios. Entonces, cuando tú no llevas a cabo la voluntad de Dios, brother, estás fracasando. Sí. Tú como creación, brother, fracasas. Como hombre, brother, fracasas. Entonces, la creación de Dios, brother, fracasó. ¿Por qué? Porque no llevó a cabo, brother, la voluntad de Dios. En otras palabras, desde el principio Dios le dijo, mi voluntad es que coma. No se lo dijo con esas palabras, pero al decirle, si comes de vas a morir, brother. ¿Verdad? Es que, mira, si tú te fijas, brother, algo bien interesante, los dos árboles se encontraban en medio del huerto. ¿Por qué fueron puestos en medio de? O sea, fueron puestos a la vista, brother. Como, por ejemplo, ¿dónde va el centro de mesa? Pues en el medio, en el centro, ¿verdad? ¿Y para qué es utilizado? Para llamar la atención, brother. Cuando las personas van a una boda o a una fiesta, lo primero que quieren, cuando llegan y se sientan en la mesa, lo primerito que hacen, agarran el centro de mesa, mira, y presta, hasta lo meten abajo de la mesa. ¿Sí? Entonces, Dios cuando pone los dos árboles, brother, fue con la finalidad, brother, de que el ser humano tuviera la atención sobre ellos y decidiera, brother. Dios les dijo, de no puedes comer. En otras palabras, pues come de come del de la vida. O sea, esa era la voluntad de Dios, brother. Pero el hombre, brother, tomó la decisión, brother. Por eso fue que dices que fracasó la creación de Dios. Amén. Entonces, ¿dónde andábamos, hermanito? La voluntad es una parte del alma. La voluntad es una parte del alma. Entonces, fíjate, en el libro de Números, hermanito, en el capítulo, o más bien en el libro de Números, brother, hay una frase que se menciona muchas veces: ligar su alma. Ligar, brother. ¿Sí? Ligar su alma, brother. En el libro de Números. En el libro de Números, hermanito.
No vamos a leer todo el libro, hermanito. Ya, si tú tienes la voluntad de leerlo, brother, pues lo vas a hacer. ¿Sí? Entonces, en el libro de Números, hermanito, se encuentra muchas veces la palabra ligar su alma. ¿A qué se refiere cuando decimos ligar su alma, hermanito? No. Ligar es como... Dice ligar su alma. ¿Sí? Es tomar una decisión. Ligar su alma. Cuando tú encuentras en la escritura la frase ligar su alma, estás, en otras palabras, brother, tomar una decisión. ¿Sí? Y cuando tú tomas una decisión, brother, o sea, ligar su alma, brother, se estaba tomando una decisión, sí, que tiene que ver con un voto hacia el Señor. Mira, vamos al libro de Números. Te voy a dar una cita bíblica, brother. Números 30, versículo 2. Fíjate bien, hermanito. Pon mucha atención. Dice: cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, ¿sí? Entonces, cuando la escritura dice ligando su alma, brother, se está refiriendo a tomar una decisión, ¿sí? ¿Sí o no? Cuando tú haces un voto con Jehová, brother, ¿por qué lo haces? ¿Por obligación? Por decisión, porque nadie te obliga, brother. Tú estás tomando una decisión. Entonces dice la escritura: cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. Entonces, tomar la decisión, brother, de ligar el alma, ¿sí? Es hacer un voto hacia Dios. Cuando tú tomas la decisión, brother, de servirle al Señor, y quiero que sepas que servir al Señor, brother, también es vivir en comunión con Él. ¿Sí? Servir a Dios, brother, también es vivir en comunión. Entonces, cuando tú tomas la decisión de ligar tu alma, brother, tú estás haciendo un voto con Dios. Cuando tú decides servirle a Dios, brother, tú estás ligando tu alma, ¿sí? Tú te estás comprometiendo, brother, con Dios. Es adquirir un compromiso, brother. Una responsabilidad, ¿sí? Entonces, la voluntad, brother, nos damos cuenta entonces que es una parte del alma. La voluntad. Dice el Salmo 27:12, hermanito. Salmo 27:12 dice: no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. ¿Sí? No me entregues a, ¿qué dice? A la voluntad de mis enemigos. El Salmo 41:2 dice: Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. ¿Sí? Hace énfasis, brother. Ezequiel 16:27. Ya para reafirmar, brother, que la voluntad es una parte de que se encuentra en el alma, ¿verdad? Dice Ezequiel 16:27: por tanto, he aquí que yo extiendo contra ti mi mano y disminuí tu provisión ordinaria y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos.
que te aborrecen, las cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto. ¿Sí? Entonces, en estas citas bíblicas vemos la palabra voluntad, ¿verdad? Salmo 27:12, hermanito, dice que no me entregues a la voluntad de mis enemigos. ¿Sí? Brother, en el texto original, brother, hebreo, dice no me entregues al alma de mis enemigos. En el escrito original hebreo, brother. En la Reina Valera, traducción Reina Valera, dice no me entregues a la voluntad. Pero en el original hebreo dice no me entregues al alma de mis enemigos. ¿Sí? Entonces vemos, brother, a través de citas bíblicas que la voluntad es una parte del alma. Sí. Pero viene siendo lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Entonces, ¿hasta aquí estamos bien? ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿No? Entonces, ¿nos queda claro, hermanito, que la voluntad es una parte del alma? Ok, ahora vamos entonces a las emociones. La emoción, hermanito. A ver. En el número 21:5 dice que el alma se fastidia. ¿El fastidio es parte de la voluntad o de la emoción? De la emoción es lo que vamos a ver ahorita. Mira, dentro de la emoción, brother, se encuentran muchos aspectos. Dame un aspecto de la emoción. Un aspecto de la emoción. ¿Cuál? Otro. Contento. Amor. Odio. Gozo. Aflicción. Esos son aspectos de la emoción. Son aspectos, brother. La emoción es una, pero tiene varios aspectos. El miedo, brother, el gozo, el odio, el enojo, la felicidad, son aspectos, brother, de la emoción. ¿Sí o no? Haz de cuenta que son ramas, brother. Ajá. Entonces, mira, te lo voy a decir con otras palabras. El gozo, el enojo, el amor, el odio, etcétera, 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 hermanito, son expresiones de la emoción. ¿Sí? Tu emoción se puede expresar de diferentes maneras. Amén. Primera de Samuel. Vamos a ver a Chame. Primera de Samuel 18:1. Amén. Dice, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Ahí vemos la palabra, ¿cuál? El amor. ¿Sí? Estamos viendo, brother, una manifestación de la emoción. El amor. Ok. Eso, una pregunta. Aquí dice, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. ¿También es lo mismo que ligar el significado que nos diste pasado? ¿Quedó tomada con la de David? ¿O viene a ser lo mismo? Dos, mira, brother, porque ellos eran muy buenos amigos. Entonces muchos de esos lectores de la Biblia, brother, que les gustan torcer las escrituras, dicen que cuando
Cuando la escritura dice que el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, dicen que ellos tenían un amorío, brother. ¿Sí? Pero no se está refiriendo, brother, a o sea, ellos tenían una muy buena amistad, brother, y se amaban, brother, como amigos. Entonces, cuando dice la escritura, fíjate bien, cuando dos cuerpos se unen, ya no son dos, ahora son uno. En ese momento, brother, las almas quedan ligadas, quedan unidas, para que me entiendas. Te haces uno. Cuando tú, brother, cuando viene Cristo a tu vida, brother, ¿sí? O sea, el centro de la economía de Dios, ¿cuál dijimos que era? El impartirse, brother. Dios, o sea, a través del Espíritu Santo se imparte, brother, en el ser humano y se hace uno, se unifica, queda ligado, brother, para que me entiendas. Amén. Entonces, dice, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. Y lo amó Jonatán como a sí mismo. Entonces, ahí vemos la palabra amó, ¿verdad? Una manifestación de ¿qué? De la emoción. Cantar 1:7. Cantar, capítulo 1, versículo 7. Dice: hazme saber, oh tú, a quién ama mi alma. Vemos nuevamente la palabra amor. Ama, ¿verdad? Donde apacientas, donde se esteas al mediodía, pues ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Vemos nuevamente la palabra amar o amor, ¿sí? Y en Salmos 42:1 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Aquí ya vemos la palabra clamar, ¿sí? Si tú te das cuenta, hermanito, las 3 citas bíblicas hacen referencia al amor, ¿sí? A una manifestación, brother, de la emoción, ¿sí? Entonces, a través de estas citas bíblicas, brother, nosotros podemos corroborar que el amor es una manifestación, brother, de la emoción, ¿sí? O un fruto, brother, si tú lo quieres ver así, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, nosotros, brother, dentro del alma, brother, tenemos un órgano, ¿verdad?, que se llama emoción, ¿sí? Dentro de la emoción, brother, ¿sí? O más bien dentro del alma existe una función, brother, que se llama emoción. Y esta función, brother, tiene un órgano, brother, ¿sí? De donde provienen, brother, emociones. Porque el amar, brother, es una emoción, hermanito. Sí. El odiar, brother, ¿qué es el odiar? Pues es una emoción, ¿no? El odio, el amor, brother, es una emoción. El enojarte, brother, ¿qué es? Una emoción. El sentirte contento es una emoción, ¿sí? Entonces, mira, ¿qué dice Isaías 61:10? Vamos a ver, brother. Isaías 61:10 dice: en gran manera me gozaré en Jehová. 61:10. En gran manera me gozaré.
La palabra gozar, brother, es una emoción, ¿sí? Dice, en gran manera me gozaré en Jehová. Y luego dice, mi alma se alegrará en medio de Dios. También la palabra alegrará, brother, es una emoción. Porque me visto con vestiduras de salvación, me rodeo de manto de justicia, como a novio me atavío y como a novia adornada con sus joyas. Amén. ¿Cuántas frases vimos aquí? La primera fue gozaré y la segunda fue alegrará. Dos palabras, brother, que provienen de la emoción, ¿sí? El Salmo 86:4, hermanito. El Salmo 86:4 dice, alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Alegra. Vemos la palabra alegra, ¿verdad? Entonces, si tú te das cuenta, brother, a través de estas citas bíblicas, brother, nosotros nos damos cuenta que la emoción es una parte del alma, ¿sí? Entonces, aquí viene lo interesante, hermanito. Cuando tú estás adorando, brother, a Dios, ¿sí te das cuenta, brother, que muchas de las veces lo haces en la emoción? Sí, porque tenían como sentimientos encontrados. Te llega emoción, te llega alegría, como sí. Lo haces en la emoción, hermanito. Sí, amén. Ahorita estamos viendo las partes del alma, brother. Yo creo que ya no vamos a alcanzar a ver las del espíritu. Pero tú te vas a dar la diferencia de adorar en el alma y de adorar en el espíritu. Y dice Juan 4:24 que Dios busca verdaderos adoradores, que lo adoren en espíritu. Porque cuando tú adoras en espíritu, estás adorando en verdad. Por eso dice que lo adoren en espíritu y en verdad. El que adora en espíritu adora de verdad, brother, a Dios. El que adora en el alma, brother, no está adorando de verdad a Dios. Y Dios quiere que tú lo adores en el espíritu, ¿sí? Entonces, vemos, brother, que la emoción es una parte del alma. No es una parte del espíritu, ni es una parte del cuerpo, ¿sí? No se encuentra en el corazón. Acá, en el lado izquierdo o en medio. Ahí dice que Dios clamará nuestra sangre como si fuera el alma, ¿no? Ahí eso como que todo es. ¿Dios qué? Clamará nuestra sangre. Clamará como si fuera nuestra alma. Mira, hermanito, no vamos a meternos muy así, ¿verdad? Porque nos vamos a desviar bien harto de lo que estamos hablando. Pero muchos dicen, hermanito, por esa cita bíblica, que el alma se encuentra en la sangre del ser humano, ¿sí? O sea, porque esta cita bíblica dice que Jehová clamará, brother, nuestra sangre como si fuera, más bien clamará la sangre como si fuera nuestra alma, ¿sí? Porque dice que cuando Caín mató a Abel, la sangre de Abel, brother, clamaba a Dios. Entonces, muchos dicen que el alma, brother, se encuentra en la sangre, en el ADN del ser humano, ¿verdad? Pero pues necesitamos estudiarlo, hermanito, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, mira,
Sentimientos y emociones. Pues, a ver, dime un sentimiento. Triste, una emoción. Sí, sí, porque tu sentir es que te encuentras triste, o se llaman sentimientos, tu sentir. Sí, y el estar triste, brother, es una manifestación de la emoción. Son como, ahorita acabas de decir algo de la sangre, ¿no? ¿Estaba la qué? Clama El alma. al alma, la sangre clamaba a Dios. Ahí esa es En Génesis, sí, la voz de la sangre de tu hermano clama miles de la tierra. Por eso se dice que está en el alma. en el alma, brother. O sea, pero, mira, brother, nosotros ahorita estamos corroborando, brother, ¿verdad? Que el alma ¿cómo se dice? Se forma de 3 partes: la mente, la voluntad y la emoción, ¿verdad? Entonces, nosotros lo estamos corroborando con citas bíblicas, ¿verdad? Ninguna de estas citas bíblicas, brother, habla de que el alma se encuentra en la sangre. Entonces, sí podemos, brother, sí podemos estudiarlo, pero pues sería ya en otra, ¿cómo se llama? En otro día, pues, porque nos vamos a llevar aquí todo el rato y no vamos a acabar esto. Entonces, ya en estos días, a ver, vemos eso, ¿verdad? En sí, brother, la Biblia no te habla, brother, o sea, así no te dice claramente, brother, si el alma se encuentra en la sangre o no, ¿verdad? Eso es lo que se dice, brother, los que estudian la Escritura, pero pues hay que discernirlo y hay que escudriñarlo nosotros, amén. A ver. Génesis 19, del 4 al 5 te lo leo. Lo único que no deben de comer es la carne con su alma, es decir, con su sangre, pero también reclamaré la sangre de ustedes como si fuera su alma, pediré cuenta a cada uno de ellos a ella, a cualquier animal, o sea, de uno y a los animales. Génesis, ¿qué era? 9. ¿9 qué? 9:5. 4 y 5. Ok. 9:5. Se refiere a la de los animales, pero también hace énfasis en la de nosotros. Mira, mi versión, brother, dice así, es Reina Valera. Nosotros, brother, tenemos que, o sea, tienes que partir de lo que esté más acertado, brother, a los papiros originales. Y la Reina Valera es una de las versiones, brother, que tiene más, ¿cómo se dice? Más acercamiento, brother, a los papiros originales. Hay otras, brother, por ejemplo, hay unas Biblias hebreas, ¿verdad? Que todavía se acercan más. Entonces, la traducción sí difiere un poquito, pero aquí dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano demandaré la vida del hombre. Entonces, a nosotros, brother, fíjate bien, nos han enseñado que en la sangre se encuentra la vida, ¿sí o no? Porque si tú te desangras, ¿qué pasa? Pues te mueres, hermanito. Si no hay sangre en el cuerpo, brother, te mueres, ¿verdad? O sea, la vida física, ¿sí? La vida física. Pero si tú te das cuenta, hermanito, todo lo que nosotros estamos estudiando ahorita
no nos estamos refiriendo a lo físico. El alma no es algo físico, el espíritu tampoco. Entonces, nosotros nos estamos refiriendo, brother, a algo, brother, que se encuentra en la esfera del alma, no en la esfera física, ni tampoco en la esfera espiritual. Porque una emoción no se encuentra en la esfera espiritual. ¿Sí? Entonces tenemos que analizar eso. ¿Sí me explico? Y vamos entonces a continuar. La aflicción, hermanito, es otra parte del alma. La aflicción. La aflicción, hermanito. Dice Primera de Samuel, capítulo... Sí, la aflicción es otra manifestación de la emoción. Sí. Primera Samuel 36. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. En amargura de alma, dice, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Amén. Habla de qué, dice, estaba angustiado, ¿verdad? David se angustió. O sea, ¿sí sabes lo que es una aflicción? Es una emoción, hermanito. Una emoción, brother. El estar angustiado es el estar afligido. O sea, es una emoción, brother. ¿Sí? Entonces vemos que la emoción, brother, es una parte de... Más bien, la aflicción, brother, es una emoción. Y la emoción es una parte del alma. Amén. Entonces, vamos a ver otra parte, brother, de la emoción. El deseo. El deseo. Este es otro aspecto, brother, del alma. Dice Primera de Samuel 24. Y Jonatán dijo a David, lo que deseare tu alma, haré por ti. Entonces te das cuenta que el alma tiene la facultad de desear. ¿Sí? El deseo, hermanito, es un elemento o una manifestación, brother, de la emoción. ¿Sí? Y también se encuentra en el alma. Amén. Entonces vemos, brother, que a través de las citas que hemos estado mencionando, nos damos cuenta, hermanito, que la mente, la emoción y la voluntad son partes del alma. ¿Sí? La mente, brother, es la parte principal del alma. Después está la voluntad y la emoción. ¿Sí? La mente es la parte principal del alma y después está la voluntad y la emoción, hermanito. ¿Sí? Entonces vemos, brother, que sí puedes adorar, brother, a Dios en una emoción. Tú tienes que saber, brother, discernir. ¿En dónde se encuentra el discernimiento? En el alma, en el alma, en el espíritu. Mira, las tres partes del espíritu son la conciencia, la comunión y la intuición. Y el discernimiento, brother, se encuentra en la intuición del espíritu. Conciencia, comunión y intuición. Ahí lo
Amén. Conciencia, comunión y intuición. Comunión. Comunión, hermanito. ¿Sí? Conciencia, comunión y intuición. Esas son las partes del espíritu, hermano. Las partes del alma, ¿cuáles son? La mente, la voluntad y la emoción. Algo totalmente diferente. ¿Sí? Entonces, ¿dónde se encuentra la conciencia? En el espíritu. ¿Sí? La comunión, ¿para qué sirve la comunión? Para tener comunión con Dios. Para poderte unificar con el Señor. ¿Sí? Acuérdate que el espíritu, brother, es el que te da la comunión. Para que tú puedas entrar en comunión con Dios, brother, lo tienes que hacer en el espíritu. En el alma no lo vas a lograr nunca. Entonces la comunión es una parte del espíritu humano. ¿Sí? La intuición, brother, se encuentra en el espíritu humano. ¿Para qué sirve la intuición? Para muchas cosas, para discernir. Para discernir. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Tú crees, brother, que... ¿Por qué crees que dice Pablo que la escritura se ha de discernir, brother, espiritualmente? O sea, en otras palabras, se discierne en el espíritu o con el espíritu, no en el alma. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Por qué muchas de las veces no podemos discernir, brother, la escritura? Porque no estás en el espíritu. Si tu espíritu está muerto, ¿tú eres una persona consciente? No. La conciencia está en el espíritu. Dice Primera de Pedro, brother, capítulo 3, versículo 21, parece que es esa. Primera de Pedro 3, 21. Fíjate lo que dice, hermanito, El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y entre paréntesis, ¿sí está en tu Biblia un paréntesis? No. Pero dice después, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. ¿Sí? Entonces, ¿te das cuenta, brother? Que cuando tú eres bautizado, acuérdate bien que conforme a la Escritura, el hombre murió espiritualmente. Entonces, no hay conciencia. Su conciencia está dormida. Pero dice que cuando tú eres bautizado, el bautismo el bautismo te salva, pero no te quita la inmundicia que hay en ti, sino que te da una conciencia, brother. ¿Sí? O sea, te hace consciente para que tú puedas desear y anhelar las cosas de Dios. Amén. Entonces la conciencia, hermanito, se encuentra en el espíritu humano. ¿Sí estás entendiendo? ¿Amén o no amén, hermanito? Entonces, ¿alguna duda?
Porque yo pienso que le vamos a dejar hasta aquí, hermanito. Ya ya va a ser hora y no tiene caso que te empiece a hablar, brother, de las partes del espíritu. No, nos vamos a llevar como 1 hora y algo y pues no. Beto, entonces Mejor vamos a ver si hay dudas. Entonces el bautismo nada más nos ¿cómo se dice? Te salva, dice que te salva. ¿Nos salva o no? Te salva. No, es la conciencia, ¿no dijiste? Dice que el bautismo te salva. No deja consciente. Te hace consciente, brother. Sí, te hace ser consciente. Cuando tú no estás consciente, brother, tú no vas a poder anhelar las cosas de Dios. Mira, dice, sino como la aspiración de una buena conciencia. ¿Sí? Pero ¿qué significa, brother, la palabra aspiración? Quererlo o desearlo. Desearlo, brother. Desear algo, brother, con todo, con todas tus fuerzas. ¿Sí? En la conciencia también entra el razonamiento, ¿verdad? ¿Mande? En la conciencia también entra el razonamiento. O eso ya. Sí. Entonces, una persona, brother, que no tiene dice la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. ¿Sí? Entonces, cuando tú resucitas del espíritu, hermanito, es decir que pasas de una condición de muerte espiritual a vida, ¿sí? Tu conciencia, brother, va a empezar a desear o más, sí, porque la conciencia es una parte del espíritu. Tu conciencia va a empezar a desear, brother, las cosas de Dios. ¿Sí? Una aspiración, dice, hacia las cosas de Dios. O sea, un deseo, brother, por las cosas de Dios. Pero si te das cuenta, ya no es en el alma, ya es en el espíritu. ¿Sí? Entonces, pues a lo mejor ahorita si te lo digo así, como que te quedas así como cuatrapeado, dices, pues, pero ya cuando profundicemos en el estudio de las partes del espíritu, lo vas a entender mejor. Entonces, de eso se trata, hermanito, de que nuestra visión se amplíe. Y se trata de que profundicemos, brother. No que nomás andes por encimita ahí de las escrituras, sino que profundices en ellas. ¿Para qué? Para que tú tengas una mayor visión y un mejor discernimiento y entendimiento, brother, de las escrituras. Dices que hay 3 voluntades, que es la voluntad de Dios, la voluntad de la serpiente, y entonces nuestra voluntad, la voluntad del hombre, sería la misma que la voluntad de Dios. No, hermanito. Mira, hermanito, fíjate bien. En el huerto del Edén, brother, había 3 voluntades. Porque solamente había tres, fíjate bien. En el huerto del Edén estaba Dios, estaba la serpiente y estaba el hombre. ¿Sí? Entonces había 3 voluntades. La voluntad de Dios, ¿cuál fue? ¿O cuál era? La voluntad de Dios era que el hombre comiera del árbol de la vida. Esa era la voluntad de Dios. La voluntad de la serpiente era que el hombre comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Cuál fue la voluntad del hombre? ¿Cuál fue su voluntad? No. ¿Qué hizo? Entonces, ¿cuál fue su voluntad? La misma, brother, la misma de la serpiente.
comer del... Mira, si el hombre hubiera comido del árbol de la vida, ¿cuál fue la voluntad del hombre? Pero como no comió de ese árbol, comió del árbol del bien y del mal, ¿cuál fue su voluntad? ¿Sí? Lo que tenemos que entender, brother, es que en tu voluntad, brother, se encuentra el hacer lo bueno, o sea, el hacer el bien y el hacer el mal. Esas dos cosas se encuentran en tu voluntad. Por eso yo te decía el día de hoy, ¿cuál es tu voluntad el día de hoy? No el día de mañana, el día de hoy, ¿cuál es tu voluntad? En este momento, brother, ¿cuál es tu voluntad? ¿Sí? Si tú, brother, eres una persona que Dios está en tu vida, brother, en ti va a haber siempre la voluntad de hacer lo bueno y de hacer lo malo. ¿Sí? Pero si Cristo está en tu vida, brother, tú no vas a hacer lo malo, tú vas a hacer lo bueno. O sea, vas a hacer la voluntad de Dios. Pero si Cristo no está en tu vida, brother, siempre vas a hacer la voluntad del maligno. Entonces, en el huerto del Edén había 3 voluntades, hermanito. La voluntad del hombre terminó siendo comer del árbol del conocimiento. Acuérdate que la voluntad y la decisión van de la mano. ¿Sí? La voluntad y la decisión van de la mano. Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que en este momento, tu voluntad es drogarte. ¿Sí? Pero tú decides, brother, mejor leer la Biblia. ¿Sí te das cuenta que la voluntad de hacer lo malo se convirtió en algo bueno? Entonces, en tu voluntad, brother, está el hacer el bien y el hacer el mal, hermanito. Ponte de pie. Ya tú decides cuál haces. ¿Cuál es tu voluntad el día de hoy? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Quién quiere hacer oración? Cerremos nuestros ojos, hermanos, inclinamos nuestra cabeza en son de respeto al Creador. Bendito y amado Dios, en esta mañana te damos gracias por esta sabiduría que se nos acaba de impartir por medio del hermano Beto. Por favor, sigue bendiciéndolo